Capítulo 7. Por Ikura Ibano. Ser despertado por alguien que te sacudía no fue la experiencia más placentera. Un nuevo orden o una emergencia sería a menudo el motivo detrás de estos abruptos despertares, por lo que mi primera reacción fue el pánico. El segundo, cuando mi mente arrancó, fue solicitar un informe de estado. Actualmente estaba en medio de esa segunda fase mientras miraba atontado a la mujer que llevaba delantal y que tenía tantos músculos y circunferencia en su cuerpo que habría pensado que era una paladín en entrenamiento si no fuera por la ropa de limpieza que llevaba. O tal vez lo era, excepto que hoy la asignaron a tareas de limpieza. Milady, Lord Uther quiere que se prepare. Dijo que le dijera que se iría dentro de una hora. Entiendo. Saldré pronto. Entonces dejaré tu equipo y tu arma aquí. Después de que ella salió de mi habitación, me levanté lentamente. Sabiendo que todavía tenía un poco de tiempo, podía sentir la tensión saliendo de mí, tratando de adormecerme para que volviera a relajarme y posiblemente a dormir. Lógicamente, sin embargo, una hora no era tan poco tiempo. Normalmente, un par de horas antes sería la norma, pero el hecho de que Uther me permitiera dormir más tiempo mostró una especie de compasión, aunque sentí que estaba un poco justificado con lo mucho que me interrogó para obtener información antes de dejarme descansar. En primer lugar, la característica de un empleado valioso era la capacidad de dar un informe en condiciones difíciles. Por suerte, mis logros hablaban por sí solos, así que no tuve que restar importancia a ningún aspecto, lo que habría sido considerablemente más difícil ya que estaba cansado en ese momento. Después de que tomamos un portal a Avalon junto con algunos de sus guardaespaldas, rápidamente me llevaron aparte para contarle mi historia en privado. No dejé mucho fuera de mi informe y él me hizo repetir varias partes en detalle, pero tuve la sensación de que estaba satisfecho con mi forma concisa de resumir. Hubo algunas preguntas más al final, pero no podía recordar cuáles eran ya que se habían desvanecido de mi memoria. De hecho, ni siquiera podía recordar cómo entré a esta habitación, aunque alguien debe haberme guiado hasta aquí ya que de lo contrario probablemente me habría quedado dormido en el suelo. Sobre la silla había un conjunto de ropa negra y dorada, cuidadosamente doblada. Apoyado contra la silla había un bastón de metal que parecía significativamente más duradero que el anterior. El metal en la parte superior tenía la forma de una cruz encerrada dentro de un círculo que era 2 veces más grande que mi cabeza. Cuando lo levanté, pude sentir un aumento de peso bastante grande, aproximadamente más pesado que mi viejo bastón de madera, al menos la mitad. Era difícil decirlo con precisión solo por eso, así que lo moví y lo lancé al aire para probar el peso y el equilibrio. ¿Qué aprendí de eso? No mucho realmente. No parecía tener ningún defecto evidente, aunque pesaba mucho. Dejándolo a un lado en la cama, cambié la ropa. Intenté no hacer una mueca. Realmente lo intenté. Sin embargo, no era como si pudiera pedir una túnica de combate más conservadora. La calidad de las runas inscritas en la tela no era algo que pudiera replicarse fácilmente. Se trataba esencialmente de una armadura, y un soldado no podía pedir otro conjunto de equipo a menos que mostrara pruebas suficientes de que su corriente era defectuosa. Limpiando mi vacilación, me quité la ropa de dormir y comencé a ponerme la nueva. Cuando terminé, me miré en el espejo. La parte principal de mi ropa era un leotardo que cubría mi cuello y se extendía hasta mi pelvis, terminando en forma de V. No tenía mangas ni calzas, siendo la mitad superior principalmente dorada mientras que la inferior era negra. Venía con mangas negras que terminaban en guantes y medias negras, aunque dejaban mis antebrazos y muslos expuestos. Considerándolo todo, era ceñido y elástico. No estaba familiarizado con los trajes de negocios hechos a medida o los uniformes de combate, pero permitían un cierto nivel de holgura al que estaba acostumbrado. Aquí, se sentía más como un segundo par de piel. A pesar de eso, definitivamente era ropa de combate ya que podía moverme libre y fácilmente, incluso más que mis túnicas anteriores, aunque la sensación de la tela estirada sobre mi piel, tal que incluso podía sentir la brisa desde mi ventana abierta, era un uno extraño al que era difícil acostumbrarse. Había un par de hombreras, de tamaño extrañamente regular en comparación con las que había visto, de las que colgaban pequeñas borlas que llegaban hasta mi cintura.
En ellos había palabras sagradas que reconocí y pude sentir poderosos encantamientos, aunque no estaba seguro de cuál era su propósito. También había algunas baratijas como anillos y un collar que usé sin pensarlo mucho. Me puse en la cabeza un sombrero dorado con incrustaciones plateadas que era mucho más grande que mi cabeza, pero lo que me pareció extraño fue que no importaba cómo movía o inclinaba mi cabeza, permanecía puesta de todos modos. Sobre todo el conjunto había un tabardo, un abrigo corto y suelto, que era principalmente blanco con el símbolo L de Lord Aeron en plateado. Me proporcionaba cierta cobertura y protección, pero me envolvía holgadamente, como si fuera un delantal. Aunque, pensándolo desde la perspectiva de la armadura, probablemente se parecía más a un chaleco de Kevlar. Por supuesto, no tuve mucho tiempo para pensar en mi ropa. Usando el espejo, comencé con mi arreglo matutino, asegurándome de que mi cabello no estuviera demasiado desordenado y de que tuviera una ligera capa de maquillaje, para darme un aspecto natural pero realzado que daba una mejor impresión pero se conservaba una apariencia profesional. Dediqué un poco más de esfuerzo a eso, especialmente considerando que estaba en Avalon, el cuartel general de los Caballeros de la Mano de Plata. Como eran una organización poderosa y de buena reputación y Lord Aeron con vínculos con el reino y la Santa Iglesia, tenía sentido preparar una buena primera impresión con cualquiera que conociera para poder establecer conexiones. Una vez hecho esto, me puse mis botas doradas de temática similar y caminé hacia el pasillo. En el camino, pedí direcciones sobre dónde estaba Uther, y me las dieron con bastante facilidad. Todavía había algo de tiempo así que me aseguré de saludar y tener unas palabras con todos los que encontré en el camino. Bueno, los que parecían tener tiempo. Las personas que fueron evitadas fueron aquellas que miraban al frente con determinación y caminaban más rápido de lo normal. Después de todo, el propósito de esta socialización era dedicar un minuto a desarrollar una conexión que pudiera generar beneficios en el futuro, no provocar molestias y una mala impresión. Sin mencionar que pude recopilar información de mis chats que me dieron una idea de la situación general de este lugar. Cuando salí del gran edificio que era esencialmente un complejo de apartamentos, contemplé la pequeña y pintoresca ciudad de Avalon. Había bastantes edificios, pero la escala estaba al nivel de un pueblo rural. De hecho, si no pudiera ver las enormes murallas de la cercana ciudad de Tirsan, habría pensado que se trataba de una zona rural. No, toda esta área era el enclave de la Mano de Plata que estaba enclaustrado en la esquina inferior derecha de Astoeal, rodeado de montañas y el mar. La propia Avalon era una ciudad aislada donde residían las familias de la Orden de la Mano de Plata. La única forma de llegar a Avalon por la ruta interior era atravesar la ciudad hacia el oeste, Mano de Tyr, donde vivía el resto de la población. Era una buena ciudad. Pude ver a mucha gente corriendo de un lado a otro, tanto caballeros como trabajadores. Una pregunta a algunas personas me llevó al campo en las afueras de la ciudad, donde encontré una masa de 200 caballeros con armaduras doradas preparando sus caballos y colocando carteras llenas de suministros. Como el tiempo apremiaba, no había caravanas por lo que todos los víveres debían llevarlos en persona o en caballo. Pensé en mezclarme con los menos ocupados, pero había gastado demasiado tiempo saludando a la gente en el camino. Moviéndome entre la multitud y haciendo algunas preguntas puntuales, pude localizar rápidamente a Uther, que estaba a un lado, atendiendo a su propio caballo. Colocado en el suelo junto a él estaba su martillo santificado con piedra, similar en diseño y alcance al martillo de guerra de Arthas, aunque era de un material y una fabricación diferentes. Mientras me acercaba, me aseguré de llamarlo para no sorprenderlo. Señor Uther. Espera un momento, muchacha, dijo Uther mientras me miraba. Terminaré pronto. Caminé hasta su lado y esperé pacientemente mientras el veterano paladín daba la última de sus órdenes a lo que parecían mensajeros antes de terminar de colocar algunas carteras en su caballo. Solo entonces se volvió hacia mí. Entonces, ¿cómo estuvo tu sueño? Estoy bien descansado y listo para partir, señor. Nos iremos en un rato, una vez que mis caballeros estén listos, dijo Uther. Viajarás conmigo. Señor. Tienes un futuro brillante por delante, muchacha, pero imagino que sabrán que tú y Arthas mataron a esos liches.
No podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos en una emboscada, dijo. No te preocupes. No cabalgarás con este anciano por tanto tiempo. Estos caballos son corceles benditos, imbuidos de luz sagrada. Pueden mantener su velocidad durante un día y una noche completos antes de necesitar descansar, pero nosotros no lo haremos. No los necesito por tanto tiempo. Stratholme normalmente es más de medio día de viaje, pero con estos corceles, será más corto. Parecía que este viaje todavía iba a llevar un tiempo. No esperaba otro viaje a caballo lleno de baches. 8 horas. Nos tomó 8 horas de viaje antes de que nos detuviéramos ante un bloqueo que obstruía la entrada al bosque de Astoeal. Normalmente, estaría relativamente bien con todo este viaje excepto quizás por un dolor en el trasero. Definitivamente ese no fue el caso esta vez. Realmente no me había dado cuenta cuando Uther dijo que estos eran caballos sagrados infundidos. Quizás debería haberlo tomado como una señal. El paisaje había pasado a mi lado en una mancha que excedía mis experiencias anteriores mientras el viento me azotaba continuamente, haciendo que mi cabello se agitara a mi alrededor. Como estaba sentado frente a Uther, mechones de mi cabello probablemente lo abofetearon en la cara innumerables veces, aunque él nunca mostró ningún indicio de haberse dado cuenta. Sus brazos, a ambos lados de mí, sostenían las riendas del caballo y actuaban como los únicos arneses de seguridad que evitaban que me cayera. Por así decirlo, simplemente reboté en ellos repetidamente durante las 8 horas que duró el paseo a caballo. ¿Sabes a qué me recordó? Una cabina. Una cabina dentro del cohete suicida se disparó al corazón de la República Francois. Era como estar atado a la parte delantera de un tren, pero no tenía la cortesía común de ser un tren imperial. En cambio, era un tren japonés. Como mago de vuelo, había alcanzado velocidades muy superiores a eso, pero tenía hechizos de barrera que me protegían tanto de la velocidad como de la temperatura. Aquí, solo podía confiar en mi cuerpo, los encantamientos de mi ropa y hechizos periódicos para evitar los efectos. Tal como estaban las cosas, mi cara estaba simplemente helada hasta el punto de que apenas podía sentirla. Uther montó a caballo, conmigo también, hasta el bloqueo. Varios de los soldados ya estaban apartando las barricadas de madera, habiendo reconocido al famoso paladín, mientras el oficial, identificado por su capa, se cuadró y saludó. Lord Uther, el príncipe Arthas nos dijo que lo esperáramos y le avisáramos que había establecido un perímetro defensivo en las afueras de la ciudad. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo estas barricadas aquí? El príncipe ordenó el bloqueo de todas las carreteras que conducen a Stratholme, dijo el oficial. Debemos hacer retroceder a cualquier viajero. ¿Desde cuándo? Hace un par de horas, mi señor. ¿Y la razón? El príncipe no lo dijo. Uther chasqueó la lengua y murmuró en voz baja. ¿Qué está pensando ese chico? Pasó un rato antes de que se movieran todas las barricadas y la fuerza de ataque volviera a funcionar. Desde esta distancia, pude ver las murallas de la ciudad apareciendo a la vista. Todavía estaba muy lejos, pero era difícil pasar por alto el ejército que se arremolinaba ante las murallas y, a medida que nos acercábamos, el tamaño de la legión no era algo que nadie pudiera ignorar. Había miles de soldados en los campos a mi vista, reunidos en campamentos cuadrados. Cuando nuestros caballos se acercaron, redujimos la velocidad. No fue difícil obtener indicaciones y no pasó mucho tiempo antes de que un pequeño grupo de nuestros caballos se separara. Mientras nos dirigíamos hacia donde estaba Arthas, el resto se trasladó para unirse a los campamentos y descansar un poco del largo viaje. Nuestro grupo de una docena de caballos se abrió paso por los senderos entre las formaciones y los campamentos. Trotamos hacia el puente justo afuera de la entrada a la ciudad de Stratholme, uno que estaba ubicado sobre el foso que rodeaba este lado de la ciudad. Falric y Maruin estaban parados justo delante del puente, mientras Arthas caminaba con Jaina a través del puente hacia nosotros, aunque pude ver que esos dos estaban en una profunda conversación. Uther se bajó del caballo y luego me ayudó a bajar. Los dos notaron nuestra llegada mientras caminábamos para saludarlos. Me alegro de que hayas podido venir, Uther, dijo Arthas con impaciencia, renunciando a cualquier sentido de cortesía, mientras bajaba del puente.
Cuida tu tono conmigo, muchacho. Puede que seas un príncipe, pero yo sigo siendo tu superior como paladín. Como si pudiera olvidar, dijo Arthas sacudiendo la cabeza y con una expresión desdeñosa, pero se desvaneció cuando volvió su mirada hacia mí. Veo que has vuelto. Le lancé un saludo. Estoy de regreso y listo para servir, príncipe Arthas. El rostro de Arthas se suavizó un poco antes de volverse hacia Uther. Tanya te contó sobre el funcionamiento de la plaga. Tanto como la muchacha pudo, dijo Uther asintiendo. ¿Es por eso que bloqueaste las carreteras? Tuve que poner en cuarentena la ciudad. Nadie entraba ni nadie salía. Arthas apretó el puño. Cuando llegamos aquí, ya era demasiado tarde. Ya todo el mundo está infectado y es solo cuestión de tiempo que salgan de allí. Tenemos que atacar ahora, antes de que se organicen. ¿Qué quieres decir? Debemos purgar toda la ciudad, dijo Arthas, con expresión renuente pero determinada. ¿Qué? Uther parecía sorprendido y consternado, y su expresión fue reflejada por varias personas a nuestro alrededor, incluida Jaina. ¿Cómo puedes siquiera considerar eso? Tiene que hacerse. Arthas volvió sus ojos hacia mí. Estuviste allí en Earthglen. ¿Recuerdas en qué se convirtieron esas personas después de que el cultista las convirtió? Sí. Asentí solemnemente y miré las murallas de la ciudad. Están todos convertidos. Hasta donde pude ver. Respiré profundamente y exhalé lentamente. En ese caso había pocas alternativas. Entonces no veo ninguna manera de evitarlo. Me volví hacia Uther y Jaina. O acabamos con ellos ahora, o invadirán el campo. No podemos esperar poner en cuarentena a una población hostil de este tamaño con nuestras cifras actuales. Si actuamos demasiado tarde, toda la región podría quedar devastada. Eso podría llevar a un colapso total de la estructura social y económica de toda la alianza. Conoce tu lugar, niña. Uther me miró fijamente. Rápidamente bajé la mirada e incliné la cabeza. ¿Cómo pueden ustedes dos ser tan insensibles? Tan despiadados. Tanya al menos entiende lo que debe ser, no, lo que hay que hacer, dijo Arthas con firmeza, sin retroceder ante Uther. Cuanto más nos demoremos, más rápido se hará realidad el plan de Mal'Ganis. Debemos detenerlo aquí y ahora antes de que gane un ejército masivo. ¿Cómo puedes siquiera considerar eso? Uther apretó fuertemente sus dedos en un puño. Tiene que haber alguna otra manera. Maldita sea, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Aún no eres mi rey, muchacho, respondió Uther mordazmente. Tampoco obedecería esa orden si lo fueras. Entonces debo considerar esto como un acto de traición. Con esa sola palabra, todos en el área se quedaron quietos. El silencio fue casi ensordecedor y la expresión de asombro de Uther se transformó en una de incredulidad que pronto se convirtió en justa ira. ¿Traición? ¿Has perdido la cabeza, Arthas? Lo he hecho. Señor Uther, por mi derecho de sucesión y la soberanía de mi corona, por la presente lo libero de su mando y suspendo a sus paladines del servicio. Arthas, comenzó a suplicar Jaina. No puedes simplemente, está hecho. Arthas recorrió con la mirada al resto de las tropas reunidas aquí. Aquellos de ustedes que tengan la voluntad de salvar esta tierra, síganme. En cuanto al resto de ustedes, salgan de mi vista. El silencio pareció extenderse sin fin mientras el famoso paladín miraba sombríamente a su antiguo alumno. Acabas de cruzar un umbral terrible, Arthas, dijo finalmente Uther antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso a su caballo. Los otros paladines presentes montaron en sus caballos y comenzaron a alejarse. Jaina echó un vistazo a Arthas antes de que ella también comenzara a alejarse. Jaina. Arthas pareció desconcertado. Lo siento, Arthas. Jaina se detuvo, pero no se dio vuelta. No puedo verte hacer esto. No hubo más palabras entre los dos cuando ella se fue. La atmósfera era pesada y la tensión era espesa. Los soldados se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. Francamente, ni siquiera yo sabía qué hacer o decir. Las cosas habían cambiado demasiado rápido y se habían alejado demasiado de mis expectativas.
Prácticamente había sido testigo de las consecuencias entre el heredero y la vieja guardia. Lo que más quería hacer era dar un paso atrás, pero pude ver a Falric y Maruin instándome a ir a hablar con Arthas, como si pudiera hacer algo al respecto. Querían que lo iniciara y continuara con su propia conversación. Era difícil saberlo por sus expresiones faciales y señales con las manos, pero estaba claro que querían que hiciera algo, así que finalmente me dirigí hacia donde Arthas estaba parado malhumorado. Príncipe Arthas, mi voz se apagó cuando noté que ni siquiera estaba escuchando. Su expresión era casi vacía, casi muerta, y supe que esa no era una expresión que debería tener como príncipe, no si quería inspirar a las tropas a hacer lo que había que hacer. Puse mi mano en su muñeca y la apreté suavemente, haciendo que me mirara. Príncipe Arthas, demostraremos que Lord Uther está equivocado. No estás solo en esto. Arthas parpadeó y luego miró a los soldados que lo rodeaban, sus ojos se aclararon al ver que las miradas resueltas volvían a él. Cuando finalmente se volvió hacia mí, había una mirada intensa en sus ojos. Gracias, Tanya. Quitando suavemente mi mano, Arthas se acercó a los soldados reunidos. Envía un mensajero. Diles que comiencen el asalto. Como usted ordene, mi lord. En cuanto al resto, partamos. Empezamos ahora. Arthas comenzó a cruzar el puente mientras los soldados formaban y marchaban detrás de él. Mirándolos, fruncí el ceño y rápidamente alcancé al príncipe. Príncipe Arthas, comencé. Si toda la ciudad está llena de muertos vivientes, ¿no sería mejor simplemente quemarla desde la distancia? Siempre podemos reconstruirla, pero perder soldados parece un desperdicio. Lo consideré, respondió Arthas. Pero una tormenta de fuego de esta escala requeriría una gran cantidad de archimagos de Dalaran, y no tenemos tiempo para esperarlos. ¿Qué tal si prendimos fuego a la ciudad nosotros mismos? Podríamos simplemente hacer catapultas, recolectar petróleo y lanzarlo. No haría falta. Arthas esbozó una sonrisa arrepentida. Las piedras están encantadas. Cualquier cosa que no sea fuego arcano no se propagará fácilmente. Hay una razón por la que se considera la segunda ciudad más fuerte del reino. La forma en que lo explicó se sintió como si se lo hubiera explicado a un paleto, pero ¿cómo se suponía que iba a saber que la piedra estaba encantada? No hubo más palabras entre nosotros mientras cruzamos el puente. Los soldados que custodiaban la entrada a la ciudad abrieron el camino y Arthas les indicó que se alinearan con nosotros. Mientras atravesábamos el portal, las puertas dobles abiertas y el rastrillo elevado, pude sentir una especie de tensión recorrerme. Recuerden, todas estas personas están infectadas con la plaga. Debemos purgar Stratolme para proteger al resto del Ordaeron de la plaga, dijo Arthas. Vamos. Cuando entramos en la ciudad propiamente dicha, contrariamente a mis expectativas de lo que esencialmente sería un apocalipsis zombie, lo que encontré fueron toneladas de civiles dando vueltas. Personas vivas que pasaron a mirarnos boquiabiertos a nuestra llegada. Es el príncipe. Alabada sea la luz. ¿Es ese el príncipe Arthas? ¿Ha venido a ayudar? Príncipe Arthas, ayúdanos por favor. Las legiones están con él. Estamos salvados. Gracias a la luz. Bendito el príncipe Arthas. Me detuve en seco y me volví hacia Arthas, con la confusión patente en mi rostro. Pensé que habías dicho que todos eran no muertos. Arthas me miró con el ceño fruncido, tal vez sorprendido por mi arrebato, pero pronto sacudió la cabeza. Míralos de cerca, Tanya. Había multitudes de espectadores que se estaban formando alrededor, aunque los soldados rápidamente se desplegaron para bloquearlos con sus escudos como si fueran policías antidisturbios. Lo que noté fue que muchos de ellos tenían la piel pálida con un tono muy poco saludable y vainas negras que se podían ver visiblemente corriendo debajo de su piel. Como ya había examinado la condición de los infectados antes, sabía que estos eran signos de las últimas etapas, pero lo que me confundió fue por qué todavía estaban despiertos. A estas alturas deberían haber estado postrados en cama, pero hablaban y se movían como si todavía fueran normales. Esto no tenía ningún sentido. Fue cuestión de días en lugar de semanas, dijo Arthas en voz baja. Ellos sabían que íbamos a venir.
Su condición se está acelerando. Mi pregunta fue susurrada en voz baja. Sí. Arthas, por una vez, compartió su tristeza en su voz, incluso cuando se alejó de mi lado y marchó al frente de la fila. Se acercó a un hombre que, a juzgar por su vestimenta, era panadero. Ah, príncipe Arthas. Gracias a la luz, estás aquí. ¿Qué nos está pasando? Lo lamento. Arthas examinó a la multitud e inclinó la cabeza a modo de disculpa. Lo siento mucho. Solo puedo concederte una muerte limpia. Le ruego me disculpe. Preguntó el panadero, justo un momento antes de que el martillo de Arthas aplastara su cabeza. Cuando su cuerpo decapitado cayó y la multitud salpicada de vísceras comenzó a darse cuenta de lo que acababa de suceder, comenzaron a sonar gritos de shock. Soldados. Bramó Arthas. ¿Sabes qué hacer? Príncipe Arthas. ¿Qué está sucediendo? No, por favor no. Los lacayos que habían estado bloqueando a la multitud con sus escudos de torre comenzaron a apuñalar con sus espadas a la primera fila de personas. Fue indiscriminado cuando hombres y mujeres comenzaron a caer, sus rostros mostraban expresiones de horror mientras se les acababa la vida. La sangre salpicó mientras decenas de personas murieron en los primeros ataques. Los soldados que estaban detrás comenzaron a correr hacia las casas cercanas, abrieron las puertas de patadas y entraron en los confines. Podía escuchar los gritos y llantos pidiendo ayuda resonando desde el interior, justo antes de que fueran silenciados. En ese momento, la gente corría y se dispersaba en busca de seguridad, mientras los lacayos los perseguían mientras los arqueros y fusileros les disparaban por la espalda. Los magos lanzaban hechizos de área de efecto, atrapando multitudes en ráfagas de hielo, fuego y poder arcano. Como eran civiles, no tenían forma de defenderse de la magia. Algunos guardias de la ciudad contraatacaron, pero fueron rápidamente derrotados por los profesionales de la Legión. Esto, no se sentía bien. Mis pensamientos se dirigieron a una situación similar de mi pasado. En Arene, la población se había mostrado hostil y violenta, y toda la línea del frente estaba en juego. Aunque fue esencialmente una atrocidad, se ajustaba a las reglas de la guerra y había una muy buena razón racional por la que debía realizarse. Esto era, similar en cierto modo, pero también era diferente. La gente aquí era nuestra, pero dejarlos como estaban solo resultaría en su muerte y en el reclutamiento del ejército de no muertos. Había una razón suficientemente racional para poner fin a esto ahora, antes de que pudieran convertirse en una amenaza masiva e incontrolable. Sin embargo, no podía aceptar esto. Esto fue una prevención, pero ¿fue la prevención de un delito la forma correcta? Arene ya era un crimen en progreso, por lo que arrojarles el libro era lógico y racional. Habían matado, por lo que a su vez fueron asesinados. El hecho de que tuvieran a su alcance el salvavidas del ejército imperial occidental solo aceleró esa conclusión. Aquí, sin embargo, eran inocentes. Simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, víctimas de la virulenta plaga de un loco. Por favor no. Ah, Urk. Por favor, perdona a mi hijo. Corre, Timmy. Parpadeé. Al mirar hacia arriba, vi la imagen familiar del pequeño Timmy y su madre, pero estaban acurrucados detrás de un grupo que estaba siendo masacrado. Ella estaba empujando al niño para que corriera, pero él se negaba a hacerlo. Lo haré. Falric puso una mano pesada sobre mi hombro, su voz llena de simpatía. Me aseguraré de que esté limpio. Me sentí enfermo. ¿Era esto lo que teníamos que hacer? Calle por calle para toda la ciudad. Porque no eran no muertos. Habría sido mucho más fácil, mucho más claro si ya fueran no muertos. Maldito seas, ser décimo. Ja ja ja. Una voz maliciosa resonó en el aire, haciendo que los soldados detuvieran su avance y adoptaran una postura defensiva. Incluso los civiles que hace unos momentos estaban siendo masacrados parecían confundidos. Me tomó un poco localizar la risa de un ser demoníaco parado en la azotea de un edificio residencial cercano. Sus ojos brillaban con una luz verde, su piel era pálida, largas orejas como cuchillos sobresalían de los costados de su cabeza y dos cuernos parecidos a cabras sobresalían de su frente.
Grandes alas de murciélago se extendían desde su espalda y las puntas de sus dedos tenían uñas largas y afiladas. Su armadura era verde y dorada, diseñada para parecerse a la que usaría un señor tiránico. Sonrió ampliamente, mostrando sus incisivos vampíricos mientras su risa disminuía. Te he estado esperando, príncipe Arthas. Soy Mal'Ganis. El ser demoníaco agitó su mano. La luz verde iluminó el área a su alrededor, de modo que la multitud de personas en el área inmediata alrededor del edificio se detuvo. Tenían los ojos vidriosos, pero noté que las venas negras de alguna manera se volvían más oscuras, más pronunciadas. Como puedes ver, tu gente ahora es mía. Como si recibieran una orden invisible, las personas infectadas miraron como una sola en dirección a los soldados y comenzaron a avanzar pesadamente hacia ellos. Una luz verde llenó la mano del demonio mientras se moldeaba en un orbe, uno que el demonio arrojó casualmente hacia otro grupo de civiles. Al igual que el otro, la luz llenó esa área y pronto, los infectados arrastrando los pies sin pensar salieron y se dirigieron hacia los soldados. En cuanto al demonio, simplemente volvió a reír. Ahora transformaré esta ciudad, casa por casa, hasta que las llamas de la vida se apaguen para siempre. No lo permitiré, Mal'Ganis. Arthas apuntó con su martillo de guerra al demonio. Es mejor que esta gente muera por mi mano que servirte en la muerte. Mal'Ganis rió una vez más cuando una luz verde oscura lo envolvió, haciéndolo desaparecer de la vista. Arthas rugió mientras se reincorporaba a la refriega contra los no muertos invasores. Porque esto no podría haber sido más blanco y negro, más claro. No muertos contra los vivos. Aunque el pequeño Timmy había sido transformado en el siervo de la plaga, por extraño que parezca, su madre no lo había sido. Ella lo estaba sujetando incluso mientras él luchaba por liberarse de su agarre. Sin embargo, él no la estaba atacando. ¿Por qué no la estaba atacando? Más preguntas llenaron mi mente. ¿Por qué se mostró Mal'Ganis? ¿Por qué simplemente no había transformado toda la ciudad con esa luz verde? ¿Por qué las cosas recién empezaron cuando entramos a la ciudad? ¿Fue esto una trampa? Miré a Arthas. Estaba luchando con furia, pero incluso yo podía ver la luz que lo rodeaba y su arma se estaba atenuando, como si estuviera perdiendo su convicción. La plaga pareció inusualmente interesada en el príncipe, desde el principio en Andoral. Incluso ahora, los no muertos se acercaban a Arthas más que nadie. No tenía ninguna duda de que se trataba de una trampa, en la que él se estaba arrojando voluntariamente. Sus trampas anteriores no habían logrado matarlo, por lo que decidieron socavar su fe en la luz para debilitarlo. Era un elaborado conjunto de trampas que solo podían surgir de la mente de los locos de la Federación Rusa. ¿Quién más tendría el descaro de sacrificar tantas de sus tropas en un plan intrincado que tenía más posibilidades de fracasar que de tener éxito? Las similitudes entre la plaga y la Federación eran asombrosas, hasta el punto de que incluso diría que si Mal'Ganis tuviera bigote, sería la viva imagen de Joseph Tsugasvili. Sin embargo, si esto era una trampa, entonces ya estaba en el centro de la red. Si la trampa tenía éxito, eso significaba que iba a morir. Me sentí mareado. Tenía que haber una salida a esto. Cuanto más siguiera matando a Arthas, más perdería sus poderes sagrados. Sin otros paladines en la ciudad, Mal'Ganis podría matarlo fácilmente. Después de eso, el resto de la Legión sería fácilmente masacrado. Incluso si pudiera escapar por mi cuenta, ¿hasta dónde podría correr? ¿Podré llegar al enclave de Silverhand antes de que me atrapen y me maten? Dado que Mal'Ganis tenía como objetivo el poder sagrado, iría tras los clérigos una vez que hubiera terminado con Arthas. Dado que el poder sagrado siempre había sido tradicionalmente fuerte contra los no muertos, incluso en los medios populares de mis mundos anteriores, no tenía ninguna duda de que me convertiría en su centro de atención y no podría sobrevivir a eso por mucho tiempo. Eso significaba que Arthas era mi única esperanza de supervivencia, especialmente porque Mal'Ganis parecía reacio a luchar contra él directamente mientras conservara su poder sagrado. Por lo tanto, tenía que impedir que Arthas matara más civiles antes de que perdiera toda su fe en la luz, pero ¿cómo? Si no iba a escuchar a Uther, ¿cómo se suponía que iba a convencerlo ahora?
Fue una falacia de costos hundidos. Ya había comenzado a matar, por lo que obligarlo a detenerse ahora invalidaba su determinación anterior. ¿No caería entonces en una depresión más profunda? Así que me jodieron si lo hago y me jodieron si no lo hago. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Me estaba agarrando la cabeza en ese momento, pero no me importaba. Mi única opción era acostarme y morir. Me niego. Empecé a reír. Abriendo mucho los ojos, me reí mientras el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. Una locura me estaba invadiendo, pero ¿qué importaba? Si iba a morir sin importar lo que hiciera, lo haría en mis propios términos. Levanté mis manos en el aire. En la escuela de esta misma ciudad, me habían advertido, que tomar demasiada luz en uno mismo era perjudicial. Aquellos que lo habían hecho se habían sacrificado por un estallido de poder, y algunos de ellos se habían canonizado como santos por sus hechos. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? La plaga volvería después de una limpieza regular, pero ¿qué pasaría si la quemara a nivel celular? ¿Qué pasaría si lo saturara todo con la luz sagrada? ¿Por qué no puedo simplemente borrarlo por completo? Podía sentir las energías de la luz respondiendo a mi llamado. Mirando hacia el cielo, maldije al ser décimo mientras canalizaba más luz hacia mí. Enviarme a un mundo inmerso en una guerra modernizada con la convención de reglas era una cosa, pero enviarme a un mundo al borde de un apocalipsis zombie. Jódete, ser décimo. Podía sentir la energía dorada derramándose a mi alrededor, iluminando el área. Tanya. Escuché a Arthas llamarme. Mirando a mi alrededor mientras más luz se derramaba a través de mí como una faceta rota, pude ver que los infectados estaban disminuyendo la velocidad. Pronto se detuvieron por completo. Los soldados empezaron a darse cuenta, e incluso los demás sacerdotes se quedaron mirando. ¿Qué? La misma voz demoníaca de antes resonó desde muy lejos. Un tono de luz verde se estrelló contra el entorno dorado, como si fuera una barrera en lugar de un derramamiento. Se filtró y tocó a los infectados, luchando claramente contra mi influencia. Podía sentirlo como si fuera un ataque dirigido a mí. No, de hecho fue un ataque directo contra mí. Podía sentir la energía necrótica luchando con la luz, moviéndose como si apuntara a mi alma. Caí de rodillas cuando la fuerza y la presión de la magia oscura comenzaron a abrumar la mía. Tanya. Varias voces preocupadas sonaron y fue solo una. No podía decirlo mientras luchaba desesperadamente. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba haciendo o por qué estaba luchando, pero sabía que necesitaba más poder. Arthas estaba a mi lado y pude ver a los clérigos tratando de ayudarme con su magia sagrada, pero no fue suficiente. Incluso el creciente flujo de luz que inundaba mi cuerpo hasta mis límites no fue suficiente. Canalicé la luz hacia mi arma, que amplificó la energía sagrada en varios pliegues. Lo sentí brotar de mi piel, pero la luz verde todavía amenazaba con dominarme. Necesito más. Lady Tanya. Falrig gritó a mi izquierda. Mi bastón se hizo añicos en mis manos, ya no podía soportar la producción de energía que estaba vertiendo en él. Necesito mucho más. Tanya. Deja de canalizar la luz. La voz de Arthas sonó. Las runas de mi ropa se quemaron cuando los encantamientos diseñados para protegerme comenzaron a fallar. Más. Deténla ahora. Arthas estaba gritando una orden a alguien. Apenas podía concentrarme, pero algo estaba burbujeando en mí. Algo familiar, oh señor. Palabras que pensé que había dejado atrás hace mucho tiempo fueron pronunciadas desde mi garganta sin mi consentimiento. Mi mente se congeló cuando mi corazón sintió como si se estuviera expandiendo, una sensación familiar llenando todo mi cuerpo. Me puse de pie, como si hubiera estado flotando. Te suplico que salves mi patria. Tanya. Voces confusas me llegaron a lo lejos. Los engranajes comenzaron a girar, a cambiar y girar, a moverse como un reloj mientras la energía fluía dentro de los canales. Para que tu rebaño no caiga en las tinieblas. Para iluminar el camino a nuestra salvación. La energía dentro de mi corazón explotó. Una cúpula de luz se expandió desde mi cuerpo, moviéndose sin límites.
Cubría todo lo que estaba dentro de mi vista e incluso más allá de mi vista, ya que podía sentir sus límites moviéndose más allá de los límites del distrito. Los milagros de Dios son grandes. Mi voz resonó fuerte y claramente mientras el brillo dorado se intensificaba. Mis pies dejaron el suelo cuando comencé a levitar. Un océano de poder y un mar de voces llenaron mi cabeza, borrando mis pensamientos. Alabado sea el Señor. Un torrente de energía sagrada surgió de mí, fortaleciendo y extendiendo la cúpula de luz. Y Él os salvará. En ese momento yo estaba aquí y en todas partes. El poder que sentí era de mi dominio. Las voces que escuché fueron las de la gente que estaba dentro. Mirándolos desde arriba, lo sentí más de lo que lo vi. La energía necrótica se estaba filtrando rápidamente, haciendo que muchas de esas voces volvieran a la normalidad, pero había 4 puntos de energía oscura masiva que permanecían dentro. Ataqué a los 4. Los rugidos resonaron por toda la ciudad, de naturaleza demoníaca, pero eran de dolor. Dolor insoportable. Se escaparon antes de que pudiera hacerles más, pero los obligué a salir. Después de eso, solidifiqué mi dominio y expulsé la plaga. Tiempo. No supe cuánto tiempo estuve en ese estado de ser. Fue solo con una vaga comprensión que me encontré cayendo. Era difícil pensar, pero esperaba morir. Simplemente no esperaba morir por la caída. Hacer todo esto solo para morir de forma tan ridícula. Sin embargo, en lugar de la sensación dura e implacable del suelo, sentí que me atrapaban unos brazos. Vi adormilada una mata de cabello rubio con ojos azules mirándome con preocupación e incredulidad justo antes de cerrar los ojos y rendirme a la fatiga. Interludió. Alcalde o el cuchillo se hundió en la carne del filete con un movimiento lúgubre. Con un estilo similar de repetición, se movía hacia adelante y hacia atrás, cortando la carne. Cada movimiento fue hecho con el mismo cansado desdén, incluso cuando se llevó el tenedor a la boca y deslizó la pieza cortada con precisión en su boca. Era suave e insípido en sabor y textura. Esto no se debió a una falta de esfuerzo por parte del chef. Esto se debía simplemente a que había perdido el aprecio por la vida. Frente a donde estaba sentado en la cabecera de la mesa había un espejo que abarcaba toda la pared, reflejando su imagen en toda su imperfección. Ojos grises y apagados lo miraban fijamente, hundidos y rodeados de líneas oscuras, un testimonio de lo poco que dormí esos días. Algunos dirían que se debía a su trabajo, pero no fue así en absoluto. Al menos, no del todo. Como costumbre, llevaba un elaborado abrigo de noble y su ropa de trabajo oficial tenía 7 conjuntos diferentes. A sus ojos, sin embargo, todos eran iguales, de modo que las diferenciaciones no le suponían ninguna diferencia. Una serie de golpes detuvieron sus manos a medio movimiento. Volvió su mirada hacia la puerta cerrada. ¿Quién es? Pronto se escuchó una voz ahogada detrás de la puerta. Es su ayudante, alcalde. ¿Qué dije sobre interrumpir mi comida? El gremio de comerciantes ha enviado otra petición. Fueron insistentes. No me importa cuánto dinero puedan perder si no envían sus caravanas. Este asunto está fuera de mis manos. Si el príncipe Arthas quiere buscar fugitivos en la ciudad, está dentro de su autoridad como realeza. Nosotros, como los súbditos leales del Lord Aeron, no tienen derecho a oponerse. Si los gremios quieren salir con tanta urgencia, pueden hablar con el príncipe ellos mismos. Ahora, ¿hay algo de importancia real que justifique esta interrupción? Pido disculpas, señor. Ya que estás aquí, dímelo. ¿Has cumplido mis órdenes y apaciguado al campesinado? Preguntó. Los señores y damas se opondrán a mí si los comerciantes los instigan a protestas y disturbios. El grano reservado se ha distribuido gratuitamente tal como usted lo había ordenado. Entonces vete. No me molestes más a menos que sea importante. Después de esperar un momento para escuchar los pasos alejándose, continuó con la repetición de una comida. Para él, eso era todo. Una recreación del proceso para ganar subsistencia. Era algo cotidiano que ocurre 3 veces al día, pero cuando se convirtió en ceniza en su boca,
Como héroe célebre de la Segunda Guerra, se le había prestado atención incluso cuando cayó en la desesperación del borracho por las heridas paralizantes sufridas en medio de esa guerra. Sin embargo, al final de la guerra, casi había sido olvidado. Fue solo en medio de la desesperación que los encontró, y ellos, con promesas de poder, estatus y riquezas, lo hicieron ascender. Este fue un momento de celebración. Era una lástima que ya no hubiera mucho placer para disfrutar. Quizás fue la breve temporalidad de todo esto. La comida baja por la garganta hasta el estómago y sale por el recto. La brevedad depreció su valor, pues ¿qué podría tener en comparación con la eternidad? Estaba seguro de que su esposa y su hija apreciarían el regalo que les iba a hacer. Tal vez entonces se sentiría como antes, cuando se casó con ella hace 5 años. Si bien su amor siguió siendo verdadero y fuerte incluso hasta el día de hoy, el de él era un barniz delgado a pesar de sus mejores esfuerzos. Incluso hacia su hija, a quien una vez amó mucho más que a la vida misma, ahora dependía más de la nostalgia para sacar a relucir incluso un mínimo de emoción. De sentimiento. Sin embargo, eso razonó se rectificaría muy pronto. Fue con esa anticipación que trabajó, que se esclavizó para este día. Sus esfuerzos pronto se verían recompensados. El cuchillo mordió la carne de forma lenta y precisa, cortando un trozo fino. Lo perforó con el tenedor y, desdeñosamente, se lo llevó a la boca. Cayó dentro y él masticó. Arenoso, acuoso e insípido, como si estuviera masticando aserrín. Una vez lo escupió y se quejó con el chef. Ahora lo sabía mejor. No había cantidad de recocidos ni salsas que pudieran mejorar. Escupió una salpicadura de sangre negra cuando un pulso de energía lo atravesó. Por un momento, pensó que era veneno, pero el aire a su alrededor estaba saturado con un brillo dorado, ondeando con destellos. Un humo negro se escapó de su piel, lentamente al principio pero cada vez en mayor cantidad. Sus ojos se abrieron cuando las conexiones con sus demonios y abominaciones, escondidas dentro de los edificios alrededor de la ciudad, comenzaron a cortarse abruptamente. ¿Qué diablos fue esto? Se puso de pie y derribó su silla. Salió corriendo de la habitación y no miró a los 2 guardias que estaban junto a la puerta. Pasó corriendo junto a los funcionarios que se alineaban en los pasillos, quienes miraban maravillados el brillo dorado mientras pequeñas volutas de humo negro salían de sus cuerpos. Los mechones permanecieron en el aire por unos momentos antes de desaparecer como si nunca hubieran existido. Para todos, era como un fenómeno extraño e inexplicable, pero él sabía que esas briznas eran las toxinas malévolas del grano infundido por la plaga. Sus preocupaciones y horror aumentaron, incluso mientras corría por los pasillos, tropezando y empujando a la gente fuera de su camino. Podía sentir las masas de energía necrótica en su cuerpo agotándose rápidamente, dejándolo tan seguramente como su carne cayéndose. Abrió las puertas de entrada y dio unos pasos antes de detenerse. Había una columna de luz en el centro de Stratholme, conectada a una enorme barrera dorada que encapsulaba completamente los límites de la ciudad. No, iba más allá de la ciudad, de modo que escapar era imposible. Simplemente no hubo suficiente tiempo. Cayó de rodillas. Alcalde. Se encuentra bien. Voces preocupadas y pasos apresurados, pero eso no significaba nada para él. Todas sus máscaras se estaban despegando de su piel a medida que la magia que se había convertido en parte integral de su vida lo abandonaba. El tiempo siempre había sido su enemigo. Cuando su cuerpo se desmoronó, su espíritu quedó intacto gracias al poder nigromántico restante. Observando en forma espiritual, vio a las personas a su alrededor entrar en pánico y tratar de despertarlo, pero ¿qué podrían despertar de la muerte estos campesinos? Un nuevo cuerpo hubiera sido bueno, pero podía sentir que su energía nigromántica restante era eliminada incluso en esta forma. ¿Fue este el final? Fue en ese momento que sintió una presencia abrumadora caer sobre él y dejó de existir. Lo interludió. Rey exánime. En el centro del helado continente norte de Rasganorte, había una montaña solitaria cubierta de nieve. Dentro de los confines huecos, había una alta aguja de hielo, cuya punta contenía un bloque de hielo congelado que recubría una armadura. Alojada dentro de la armadura estaba el alma una vez orgullosa del chamán orco anteriormente conocido como Ner'zhul.
Una vez, había sido un líder respetado de los orcos de Draenor, pero ahora estaba relegado a esta prisión eterna. Cuando el chamán orco fue capturado por uno de los líderes en funciones de la Legión Ardiente, Kil'jaeden, su alma fue separada de su cuerpo y unida a la armadura, toda la cual estaba encerrada en un bloque de hielo del vacío abisal. Se le concedió el poder que tanto deseaba, extendiendo sus habilidades psíquicas a niveles inimaginables y dándole dominio sobre la muerte misma, pero a cambio, le quitaron su libertad y la pusieron en manos de sus carceleros y torturadores, los Natresim. Eran criaturas parecidas a demonios que servían a la Legión Ardiente de buena gana y con fervor y, en cierto modo, sus habilidades superaban las suyas. Sin embargo, no se dieron cuenta de que su experiencia al invocar a los espíritus como chamán podría combinarse con sus nuevos poderes, creando diferentes formas de usarlos que no conocían. No se dieron cuenta de que él estaba planeando su caída desde el primer momento hasta el presente. Pero parecía que su libertad desaparecería todavía por más tiempo. Las cuencas de los ojos del casco brillaron con una luz etérea mientras la reacción psíquica lo quemaba. Toda la ciudad que había estado contemplando había desaparecido de sus sentidos y reapareció como un faro ardiente de luz. Todos los minions que controlaba allí habían muerto, y sus muertes resonaron en las conexiones. Las heridas abrasadoras que habían quedado en su psique provenían de los zarcillos de luz que se habían colado en esos cables de conexión. Sin embargo, el dolor era una constante de su existencia, dado con bastante frecuencia por sus verdugos, de modo que otra gota en ese océano apenas era una onda. Sin embargo, lo que había sucedido en esa ciudad no debía ocurrir. El hecho de que así fuera era alarmante, especialmente porque 4 de los Natresim habían sido estacionados allí para asegurar el éxito de su plan propuesto. Mal'Ganis, Deterok, Balnazar y Varimatras. Regresarían pronto, si no los hubieran matado ya. Con un poco de suerte, los señores del terror habrían perecido, convirtiendo este fracaso en un brillante éxito ante sus etéreos ojos. Por desgracia, no fue así. El área frente a su bloque de hielo se saturó con energía vil, los destellos verdes de poder malévolo atravesaron el escenario en la punta de la aguja. Se encendió una poderosa explosión de energía vil, enviando una pequeña onda de choque cuando un cuerpo carbonizado se estrelló contra el suelo helado. Tumbada en el suelo, con humo saliendo de la carne que había sido quemada, estaba la forma demacrada de Mal'Ganis. Su ropa apenas colgaba de su cuerpo, la piel y la carne se derritieron en varios puntos para revelar huesos y órganos palpitantes. Los agujeros hacían que sus alas parecieran cortinas hechas jirones, y había una mancha dorada en él que se disipaba cada segundo. Uno de sus cuernos faltaba por completo, y su brazo izquierdo había sido carbonizado a la altura del codo e incluso el hueco del hueso había sido quemado. Ner'zhul permaneció en silencio, observando cómo el señor del terror jadeaba y respiraba sin cesar. Sabía que no debía llamar la atención sobre sí mismo, especialmente cuando un tormento insoportable estaba a un simple movimiento de su mano. Como era ahora. Tú. Mal'Ganis rugió en su lengua demoníaca nativa mientras extendía su mano con garras revestidas de vil y la apretaba, enviando una ola de dolor que se extendió por todo el alma de Ner'zhul. Un grito de agonía resonó psíquicamente a través de la plataforma de hielo, extendiéndose más allá de las montañas e incluso llegando a los 4 rincones de la región de Isekron. El señor del terror levantó los pies, sus alas colgando solo de un hilo de piel, incluso mientras apretaba su mano con más fuerza. El hielo comenzó a desprenderse de la aguja mientras la montaña retumbaba bajo la ola de energía psiónica que resonaba desde el chamán encarcelado y atormentado. «Detén la mano, Mal'Ganis», habló una voz tranquila y mesurada antes de que, en un destello rojo, un señor del terror vestido del mismo color apareciera en la plataforma helada. No hizo ningún movimiento para contener a Mal'Ganis, pero el poder del señor del terror herido disminuyó de todos modos. Ticondrio. El nombre salió como un gruñido, pero a pesar del dolor que sentía, Mal'Ganis estaba más perplejo ante la aparición del otro señor del terror. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a instancias de Deterok. Sé lo que ocurrió en Stratolme, respondió Tichondrius. Los otros 2 además de él sobrevivieron, en caso de que te lo preguntes.
Eso es, Malganiz bajó la mano y su expresión se torció mientras miraba al señor del terror rojo. Y bien. Tichondrius simplemente sonrió, como si realmente creyera en el sentimiento del señor del terror herido. Estoy seguro, replicó Tichondrius sardónicamente. Pero deberías regresar y recuperarte. Lord Archimonde me ha puesto a cargo por ahora. ¿Qué? Pero esta es mi tarea. Malganiz pareció alarmado antes de que el señor del terror rojo levantara una mano. Es solo hasta que te recuperes, respondió Tichondrius con la misma calma. Después de todo, las razas mortales han demostrado ser mucho más capaces de lo que anticipábamos. El rostro de Malganiz se ensombreció ante el recordatorio. Con un poco de suerte, es posible que incluso te recuperes antes de que termine la campaña. Haciendo caso omiso de la expresión indignada del otro señor del terror, Tichondrius se volvió hacia Ner'zhul. Parece que tus planes han fallado, Lich. Espera, todavía puedo suficiente. La energía vil se acumuló en su palma cuando Tichondrius levantó la mano hacia arriba. Un poderoso rayo de vil salió disparado de su mano, atravesando la cima de la montaña. Atravesó el cielo y estalló en el espacio, disipándose cuanto más se alejaba del planeta. ¿Qué vas ahí salvando tus planes?, dijo Tichondrius mientras cerraba el puño, terminando la energía suministrada al rayo. Pronto se desvaneció, pero su propósito se había cumplido. Cualquier ser versado en las artes arcanas en el planeta que mirara remotamente en esta dirección lo habría visto, incluso en lugares tan lejanos como las Islas del Sur. He enviado una invitación. Tendrás que trabajar duro para que la acepten. ¿Qué quieres decir? Ner'zhul estaba perplejo, pero más que eso, todavía estaba tambaleándose por los cambios en sus planes. Cualesquiera que sean los activos que tengas en los reinos humanos y su alianza, comenzó el señor del terror mientras miraba fríamente la armadura viviente encerrada en hielo. Actívalos. Haz que lancen una campaña de terror tan horrible que los enfurezca para actuar. Difunde el rumor de que un rey de los liches en Rasganorte ordenó estas atrocidades. Nosotros perderemos una cantidad significativa de fuerzas al hacerlo, señor Tichondrius, dijo débilmente Ner'zhul. Todavía hay muchos vivos en Rasganorte. Me viene a la mente el reino troll del este. Eso incluye un cementerio lleno de Wyrms, si mal no recuerdo, respondió el señor del terror rojo con indiferencia. Repone tus fuerzas con ellos. Hubo un momento de silencio antes de que Ner'zhul respondiera. Como quieras. Sí. Tichondrius se rió entre dientes antes de desaparecer en un destello rojo. Un momento después, un destello verde lo siguió. A solas con sus pensamientos, Ner'zhul miró siniestramente los lugares donde los señores del terror habían estado anteriormente. No había necesidad de desperdiciar todas sus fuerzas en los reinos del este. Los desechables y aquellos cuya utilidad había llegado a su fin eran más que suficientes para llevar a cabo las órdenes de los señores del terror, siempre y cuando fueran utilizados estratégicamente. No, lo que le preocupaba era el poder desplegado en Stratholme. A juzgar por las heridas sufridas por Malganiz y la mancha de luz sagrada que se adhirió obstinadamente a su carne, Arthas había logrado un milagro a una escala que excedía con creces sus expectativas. Lo subirían a un pedestal por su hazaña o esconderían sus poderes, tal vez usando un chivo expiatorio para desviar la atención de sus cultistas. De cualquier manera, Arthas era ahora una elección volátil. El príncipe seguía siendo la mejor de sus opciones, pero eso era todo lo que era. La mejor de varias opciones diferentes. Hasta ahora, había dejado en paz a la mayoría de Rasganorte para atraer la menor atención posible de los ojos de los magos. Ahora, con la mano de Tichondrius exponiéndolo, no tenía sentido demorarse. Sus fuerzas eran lo suficientemente grandes como para atraer a los trolls y otras formas de vida al redil a su debido tiempo, pero necesitaba más. Había llegado el momento de traerle de vuelta a sus nigromantes y caballeros de la muerte más hábiles. Necesitaba sus habilidades aquí en Isekron. Cuando Ner'zhul comenzó a dirigir su ejército de no muertos, otra parte de su conciencia comenzó a poner en marcha sus planes de contingencia. Interludio. Highnouther montó su caballo, se detuvo justo afuera del campamento de la Un Legión y provocó que el resto de los jinetes también se detuvieran.
Movió su caballo hacia donde Jaina estaba montando su caballo, con la cabeza inclinada con una expresión hosca. Sin embargo, ella levantó la vista cuando se acercó. Muchacha, tenemos que detener a Arthas. ¿Qué? ¿Por qué no hiciste eso antes? Jaina arremetió furiosamente contra Uther. Lo que está a punto de hacer, chica, piensa. Si lo hubiera desafiado abiertamente, habría hecho que la legión nos arrestara. El muchacho es lo suficientemente terco como para hacerlo, y 200 paladines no pueden luchar solos contra una legión, no sin incurrir en graves bajas en ambos lados. Dijo Uther. Tenía la esperanza de que al alejarse, el niño se diera cuenta de la locura de sus acciones, pero su ira hacia la plaga lo ha cegado a todo lo demás. Jaina analizó la respuesta de Uther por un momento antes de que finalmente accediera con un susurro. ¿Qué necesitas que haga, Uther? Bien, muchacha. Ahora escucha con atención. Voy a enviar a mis paladines a todas las guarniciones de las torres de Astoeald para despertar a las tropas. Me quedaré aquí para convencer a los de la legión de que sigan mi ejemplo en lugar del de Arthas. Tu tarea es la más importante. Es importante. Necesito que le cuentes al rey lo que ha sucedido aquí y recibas un edicto real que rescinda el mando de Arthas de la legión. Pero no es eso, no podemos, chica, ahora no es el momento de reflexionar sobre las lealtades. Estamos haciendo esto por su propio bien, y si estás preocupada, no temas. Aceptaré toda la responsabilidad por todo lo que se haga aquí este día, así que mantén la cabeza recta. Teletransportarte allí y teletranspórtate de regreso, y date prisa si vas lo suficientemente rápido, tal vez podamos salvar la mitad de la ciudad. Eso es, está bien, lo haré. Jaina respiró hondo, aunque eso no ayudó a aclarar sus emociones encontradas. Estaba enojada consigo misma por no poder apoyar a Arthas, pero ahora odiaba al clérigo rubio más que nunca. Esa sacerdotisa estaba dispuesta a masacrar a los inocentes y a pensar que había pensado algo bueno sobre ella. Sin embargo, el momento de pensar en eso no era ahora. Movió su maná a través de su cuerpo, tejiendo los hechizos mientras cantaba el encantamiento del portal. Al llegar a la última línea, estaba a punto de terminarla cuando un enorme pico de poder hizo que su cabeza girara en dirección a la ciudad. Un rayo de luz dorada se disparó hacia el cielo y se expandió hacia afuera, extendiéndose como un maremoto. Pasaron apenas unos momentos antes de que la luz se extendiera incluso sobre ellos. Que sí. Uther parecía perdido cuando su armadura y su cuerpo comenzaron a brillar. La propia Jaina se sintió renovada cuando toda su fatiga desapareció. Las hojas y los árboles a su alrededor brillaban con el mismo color dorado. Todos los paladines del grupo miraban hacia el pilar de luz que estaba en el epicentro de la cúpula en expansión. Un doloroso grito demoníaco resonó en el bosque. Uther y Jaina se miraron antes de impulsar a sus caballos a regresar a Stratolme con el resto de los paladines a cuestas. Pasaron por los campamentos de la legión, donde muchos de los soldados estaban de pie y contemplaban maravillados el brillo dorado que los rodeaba. Sin embargo, algunos de los soldados se retorcían en el suelo mientras el humo negro escapaba de sus cuerpos en masa. Los jinetes los ignoraron a todos mientras cruzaban las puertas abiertas y entraban en la ciudad propiamente dicha. Fue allí, en un lugar lleno de muchos menos cadáveres de los que imaginaba, donde vio a Arthas acunando a Tanya inconsciente. Él no levantó la vista mientras la abrazaba tan tiernamente. Jaina se despertó sobresaltada. Todavía estaba oscuro en la habitación, pero tiró la manta a un lado con frustración. Cubriéndose la cara con la almohada, gritó, amortiguando tanto su voz como su respiración. Fue solo cuando terminó que lo dejó a un lado también. No era como si fuera a volver a dormir pronto. 2 semanas. El susurro salió débil, quebradizo y frágil. Habían pasado 2 semanas desde que vio esa escena. 2 semanas desde que empezó a soñar con ese día una y otra vez como un disco mágico rayado. ¿Cuántas veces se había sentido frustrada por todo esto? Arthas, Tanya e incluso Uther. Todo había cambiado desde ese día. Stratolme había sido salvado por Tanya. No se podía negar ese hecho. La noticia se había difundido en cuestión de días y el nuevo apodo que recibió la sacerdotisa la exasperó.
Tanya la Santa, como si la mujer no pudiera hacer nada malo. Jaina conocía a la verdadera persona detrás de ese título. Una mujer astuta y conspiradora, pero la historia que corría la retrataba como una santa. Las historias incluso comenzaban a afectarla, como si distorsionaran el pasado. Jaina tenía muchas preguntas que hacerle, pero la acción de la sacerdotisa la había dejado en un profundo sueño. En todo este tiempo, esa mujer no había despertado y su leyenda se iba acumulando a medida que pasaba el tiempo. La base era al menos razonable, ya que Tanya había hecho lo imposible y canalizado suficiente luz como para haber muerto. De hecho, todos los demás clérigos que habían hecho lo mismo habían perecido en el proceso, sacrificándose por un bien mayor. El hecho de que todavía estuviera viva era un milagro en sí mismo, incluso si estaba profundamente dormida. Altos clérigos de todas partes habían hecho todo lo posible para curarla, pero en realidad su cuerpo estaba perfectamente sano ya que la luz todavía fluía a través de ella. Su único consejo fue simplemente esperar, y en ese tiempo, las especulaciones sobre ese día siguieron creciendo. Incluso su maestro, el archimago Antónidas, estaba desconcertado por lo que sucedió en Stratolme. Estaba más preocupado por los señores del terror, que habían resultado ser algo mucho más siniestro. Al principio habían pensado que era simplemente un demonio, tal vez incluso un señor demonio, que se había deslizado a través del vacío abisal y estaba tratando de hacerse un nombre. Ahora sabían, gracias al Colegio Divino de Dalaran, que existían vínculos con una fuerza mayor. Uno mucho más oscuro que su maestra se negó a explicar más. Sin embargo, pudieron señalar el punto de origen demoníaco en la lejana tierra del norte, Rasganorte. El rey Terenas había convocado un consejo de guerra con los líderes de la alianza. Mientras tanto, la Iglesia de la Luz, junto con Dalaran, había formado dos grupos, la Inquisición y la Guardia de Tirisfal, para ayudar a cazar a los demonios y erradicar el culto de los condenados. Ya hubo resultados ya que se descubrió que algunos funcionarios de alto rango en Lordaeron y la Alianza estaban involucrados. El barón Rivendare, un noble amado por muchos, resultó ser un cultista y fue ejecutado sumariamente ayer. Incluso se descubrió que el alcalde de Stratolme era un cultista, ya que había fallecido ese día hace 2 semanas. La evidencia encontrada escondida en su casa había llevado a una purga a gran escala en todo Lordaeron. Había una nube de desconfianza que se cernía sobre toda la alianza, ya que casi cualquiera podía ser un cultista, y ya se habían producido varios ataques terroristas en las últimas semanas. Hasta que terminó la Inquisición, nadie se sentía realmente seguro. En realidad no, corrección, nadie se sentía realmente seguro a menos que estuvieran en Stratolme, lo suficientemente cerca de Deoli. Por eso hubo una afluencia de gente de todas partes del país, especialmente de los que padecían la peste y sus familias. La Inquisición estaba manejando la entrada a la ciudad para impedir que cualquier cultista se infiltrara, y eso había prolongado el tiempo de espera, creando un campamento considerable de civiles justo fuera de las murallas de la ciudad. Tanya estaba ahora bajo fuerte vigilancia. La propia Jaina había sido asignada por Antónidas en caso de que agentes demoníacos intentaran hacerle daño. Le tomó un poco más de tiempo vestirse, especialmente con lo somnolienta que se sentía Jaina, pero no era como si pudiera volver a dormirse incluso si lo intentaba, así que aguantó la molestia. Al mirarse en el espejo alto del vestidor, vio que se veía tan bien como se sentía. En términos simples, tenía un aspecto horrendo. Tenía bolsas hinchadas debajo de los ojos y el blanco de los ojos tenía vetas rojas. Tenía los ojos entrecerrados y se movían periódicamente, y su cabello era un desastre. Su piel se sentía y parecía deslucida, y había un brillo aceitoso sobre su nariz. Considerándolo todo, estas eran notas completamente reprobatorias si alguna vez veía una. Sin embargo, fue difícil desarrollar la capacidad de preocuparse. Al salir de su habitación y del edificio, Jaina se abrió paso por las calles oscuras hacia la plaza central. A pesar de lo que uno podría pensar, todavía había muchos guardias patrullando. La saludaron cuando la vieron, pero por lo demás, trabajaron diligentemente en su trabajo. En cierto modo, tenían que hacerlo. Vigilar la ciudad donde residía Tanya era una posición muy buscada.
No fue una caminata tan larga ya que la habitación que le asignaron estaba relativamente cerca, pero había muchos puestos de control a lo largo del camino. Incluso con su estatus, no estaba exenta de las búsquedas, especialmente porque ya había habido un par de intentos de asesinato, aunque ninguno de ellos se había acercado. A pesar de eso, no había toque de queda y había una sensación de seguridad relajada que impregnaba la atmósfera, por lo que todavía había ciudadanos caminando por las calles a pesar de lo temprano que era. La plaza central tenía muchos puestos de guardia, especialmente en las 4 esquinas. Cercas se alineaban en las partes que no estaban cubiertas, haciéndola sentir más como una prisión para ella que cualquier otra cosa. Después de hablar con los guardias y ser registrada, Jaina caminó hacia la gran tienda de campaña en el centro. Sus dedos agarraron la solapa y la apartaron un poco. Sin embargo, se detuvo a medio movimiento. Ya había alguien dentro. Arthas estaba sentado en un escritorio, haciendo papeleo, pero levantaba la vista para ver cómo estaba Tanya de vez en cuando. A pesar de estar parado en la entrada, no la vio, parecía estar perdido en sus propios pensamientos. Jaina quería consolarlo, pero sabía que no le haría ningún bien. Él todavía estaba atormentado por lo que había hecho ese día y ella no estaba en posición de apoyarlo. Las pocas veces que habían hablado habían sido forzadas e incómodas. Incluso había evitado su contacto, y eso la había lastimado más de lo que quería admitir. Ese día, la magia sagrada de Tanya había salvado a muchos en la ciudad, pero aquellos que sufrieron daños demasiado graves no regresaron a la vida. En total, 100 permanecieron muertos mientras miles más recordaban haber sido asesinados. Pesó mucho sobre muchos miembros de la Legión, lo suficiente como para que finalmente tuvieran que retirarse y ser reemplazados por la Legión. Todos habían sido perdonados personalmente por el rey Terenas, pero la culpa persistía. Incluso en Arthas, todavía persistía detrás de unos ojos tormentosos. Jaina quería abrazarlo y tranquilizarlo, independientemente de todo lo que había pasado. A pesar de sus propios errores y a pesar de que la única persona que realmente podía ayudarlo a encontrar la absolución era la que yacía cerca de la cama, atrapada en un sueño profundo. Su mano tembló. Lentamente, bajó la solapa silenciosamente y la soltó, dando un paso atrás. Se cubrió la boca con las manos, conteniendo el sollozo que amenazaba con escaparse de ella. Eso amenazaba con quebrarla. Finalmente, después de mucho tiempo, se recuperó. Limpiando cualquier exceso, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida a la plaza central. Por mucho que tuviera sus propios problemas en mente, había problemas mayores que amenazaban a toda la alianza. Sus propios problemas eran insignificantes en comparación. En todo el continente, los ataques de los no muertos y los cultistas habían ido en aumento, desde las costas de Silverpini hasta las montañas de Casmodan. Pequeñas aldeas estaban siendo masacradas y sus cementerios estaban saqueados de cadáveres en lugar de joyas. El número de incidentes no fue tan grande, pero no se podía pasar por alto el hecho de que estaban aumentando. El problema se estaba volviendo tan generalizado que incluso Stromgarde, Gilneas y Keptalas planeaban asistir al Consejo de Guerra, a pesar de haber abandonado la alianza hacía años. Lady Jaina, ¿qué haces despierta tan temprano? La mano derecha de Arthas, Falric, dio un paso al lado de ella. Estoy haciendo mis rondas ahora, dijo Jaina en lo que esperaba fuera una voz estable. ¡Qué coincidencia! Eso es lo que yo también estoy haciendo, dijo Falric con aire alegre. Espero que no te importe mi compañía. De nada. El paseo fue tranquilo, pero no opresivo. Salieron de la plaza central y recorrieron un sendero alrededor de la ciudad. Como todavía era temprano en la mañana, no había mucha gente, pero eso cambió a medida que se acercaban a la zona de cuarentena. Había una pequeña porción de la ciudad que había sido seccionada, donde estaban colocando a las víctimas apestadas que llegaban de otras partes del continente. Este era en su mayoría territorio de los clérigos, y se mostraba cuántos de ellos estaban allí. A pesar de las horas oscuras de la madrugada. Mantenían las condiciones de los enfermos, evitando los escenarios, mientras las víctimas esperaban que Tanya los despertara y los curara. Se aferraban a sus esperanzas, pero al mismo tiempo, ella sabía lo poco realista que era.
Si Tanya hubiera podido curar la plaga, lo habría hecho en Bril. No era tan optimista acerca de que Tanya recuperara ese tipo de poder. Claramente, el costo fue significativo, a juzgar por su condición actual. Su patrulla los alejó de allí y los acercó a la puerta donde, incluso a esa hora, se oía mucho ruido. La gente intentaba entrar a la ciudad y el personal de la Inquisición trabajaba incansablemente para revisarlo todo. A pesar de eso, fue un proceso muy lento. A medida que se acercaban, Jaina notó que había una conmoción bastante grande. Buscando descubrir el problema y tal vez ayudar a calmar la situación, se acercó con Falric a su lado. Te estoy diciendo que conozco a Lady Tanya. Trabajé a instancias de ella. Debes dejarme hablar con ella o con el príncipe. Deben saber de mi trabajo. Un boticario vestido con túnica negra y una gran mochila estaba reprendiendo a uno de los guardias. El guardia, por su parte, parecía aburrido y molesto. Vuelve a la fila y espera tu turno. Tonto. Tengo la cura para todas estas personas. Debes dejarme verlas. Sí, claro, respondió el guardia, su voz llena de sarcasmo. Y soy el mejor amigo de Lord Uther. Ahora vete contigo. La discusión continuó entre ellos, lo suficiente como para que un par de guardias más se acercaran a ellos. Sin embargo, Falric captó la atención de Jaina, quien le tocó el hombro y señaló al boticario. Esa es Putes. ¿Lo conoces? Preguntó Jaina. Sí. El hombre no miente. Tanya lo puso a trabajar en una posible cura mientras estábamos en Bril. Aunque sigue siendo una afirmación descabellada, dijo Falric, sonando escéptico. Jaina fue tomada por sorpresa por la confesión de Falric. Tanya había encargado a alguien que trabajara en una cura. Digan lo que quieran sobre la sacerdotisa, pero la muchacha era muy erudita para alguien que venía del campo. Los informes de Tanya tendían a ser precisos y detallados, pero ¿por qué no se mencionaba esto en sus informes anteriores? Ven, Falric, le hizo una seña Jaina. Se acercaron y les dijeron a los guardias que se hicieran a un lado. Los guardias obedecieron, una vez que reconocieron quiénes eran los dos recién llegados. Lord Falric, eres tú. Gracias por tu dijiste que encontraste una cura. Jaina interrumpió. Lo hice. Fue gracias a Lady Tanya y su fe en mí, sin mencionar su sugerencia de, no importa eso. Basta decir que lo encontré. Putres se quitó la mochila, la abrió y metió la mano en ella. Pasó un momento antes de que sacara un frasco de líquido rojo y se lo entregara a Jaina. Con cuidado, lo tomó y lo descorchó. Levantando la punta y oliéndola, casi de inmediato se la apartó de la nariz. Parecía muy fuerte a hierbas y no era un olor agradable. ¿Has probado esto? Lo he hecho. En 20 personas, discretamente. Todos se curaron, pero me quedé sin dinero para materiales. Jaina miró fijamente el frasco que tenía en la mano y volvió a colocar el corcho con cautela. Por una vez, un respeto genuino por Tanya brotó dentro de ella. Si esto fuera realmente la cura y no un engaño, entonces la alianza tendría mucho que agradecer a Tanya cuando despierte. Siempre un paso por delante de mí, ¿no es así?